¿cómo estás? Bienvenida a tu programa No Te Rindas. Hola mis amados, el Señor les bendiga muchísimo. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? ¿Qué tal están? Amén. Estamos bendecidos. Qué bueno, Dios ha sido Suelo, bueno. muy bueno. Suelo decir yo agarrada del balbú. A veces digo así. Como decimos, sí. Sí, sí, como tú estás agarrada del balbú, yo estoy bien. Amada Rosy, hoy tenemos un tema muy importante que tal vez nosotros pensamos que no las sabemos todas eh, del tema, ¿verdad? Pero siempre hay algo más que aprender. Así es. Y yo te pregunto, hay un librito que nos hablen de esto? ¿Hay algún manual, algo que, que vayamos a él directamente y nos diga, miren, esos son los pasos que ustedes tienen que dar para crecer en lo espiritual? Usted se guía de eso, lo lee y le va a ir bien. Es así la cosa. Aclárame esto. Realmente no, para nada. Sería, o sea, hay cosas que son elementales, claro está, pero de decir y que paso por paso sería como muy mecánico, como muy robótico. Y los seres humanos para nada fuimos diseñados para vivir de esa manera, como que, bueno, primero esto, luego esto y luego. Pero hay cosas que son imprescindibles que siempre serán prioridades, que eso no se puede quedar. Tengo Amén. unas cuantas anotadas, por cierto, que más adelante vamos a estar tratando. Amén. Entonces con este pequeño índice, vamos a empezar entonces el tema. Háblanos del tema, Rosy, por favor. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el tema y cómo lo vamos a tratar en el día de hoy? Perfecto. Nuestro tema a tratar en esta noche será el cómo crecer en lo espiritual. De esto se trata. Amén. Entonces, igual como un niño, como ya un adulto, para crecer necesitamos algo imprescindible, que es comer. Necesitamos alimentarnos bien. Uno de los problemas de crecimiento puede ser ocasionado por una mala alimentación Así del es. niño, porque hay una etapa en que los seres humanos estamos en desarrollo. Entonces, en esa etapa de desarrollo es algo imprescindible la buena alimentación, no solamente comer chuchería, como decimos aquí, sino una buena alimentación. Entonces, ¿qué cosa más importante en ese ámbito que en el ahora trayéndolo al plano espiritual, que leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios? Si bien Cristo lo dice cuando estuvo en el desierto, que fue el mismo enemigo a tentarle, cuando el enemigo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ya Jesucristo había sido bautizado Sí. y el mismo Dios confirmó y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero, como sabemos muy bien que luego de que el Señor nos da una palabra, entonces el enemigo quiere probarnos como con lo mismo que Dios dijo para ponerlo en duda. ¿Qué es lo que le dice él? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, pero lo importante aquí es lo que Jesús le responde, le dice, escrito está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, el mismo Jesús confirma cuán importante es para nosotros, los hijos de Dios, el alimentarnos cada día de la palabra misma, de la palabra del Señor. Esto es vida. Y que habrá momentos donde quizá no pasemos el día sin comer, porque hayamos tomado un ayuno o porque simplemente no hemos encontrado qué comer. Y nadie se muere por no desayunarse o por pasarse un día entero sin comer. Así es. Obviamente se va a sentir débil. Ujú. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros duramos un tiempo que no nos tomamos, no nos ponemos a meditar en la palabra, no nos detenemos a leer un capítulo de la Biblia, a ver qué enseñanza el Señor tiene para nosotros, o de qué otra manera Dios quiere hablarnos y darnos una nueva revelación? Si no lo hacemos, lamentablemente vamos a estar perdiéndonos de una gran comida que es la espiritual. Amén. Así es. Hay una parte, a ver si
la estaba buscando mientras ibas hablando, porque me llegó así. La parte, yo creo que es Pablo, el que le dice a yo, es más como regañándolo. Sí. Ajá, creo que la encontré. Está en Primera de Corintios 3, 1:23, pero es mucho. Yo solamente me quiero enfocar para que Rosy pueda seguir con el tema. Es la parte donde él le dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimentos sólidos. La parte donde él está como, ni lo son todavía porque aún son gente carnal. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dices cómo crecer en lo espiritual, a veces pensamos que sí sabemos todo lo concerniente a esto, como decía al principio, pero aún estamos, como tú decías, cuando somos niños, el alimentarnos. Si aún estamos en el mover de la leche y no en lo sólido, pues aún todavía nos falta mucho camino por recorrer. Mientras, si nos damos cuenta que estamos todavía en el proceso de leche, pues digamos que vamos por camino, ¿verdad? Porque estamos reconociendo, ¿verdad? Que aún somos pioneros, que aún somos, qué sé yo, novaticos. Claro, sí. En el buen dominicano. Uno pino nuevo. Exactamente, ¿verdad? Aunque en los caminos del Señor todos los días se aprende algo, pero cuando tú tienes un tiempo comiéndote de la palabra, como tú también mencionabas, ya hay una base en ti, ¿verdad? Ahí hay un fondo. Hay un fondo donde tú puedes ir a buscar. Pero cuando solamente se está la leche, todavía falta mucho. Y él estaba reclamando esto, Pablo le reclamaba esto, que aún no eran capaces de asimilar alimentos sólidos, ni lo eran todavía porque aún estaban en la carne, estábamos en la carne. No sé por qué el Señor trajo acá a colación esta parte, pero creo que más adelante el Señor nos va a seguir revelando. Así que Rosy, siga. Así es así, mira, lo que sucede es lo siguiente. Si nosotros no tenemos un fundamento bíblico, siempre vamos a vivir en la carne, porque cada día de nuestra vida, cada vez que se presenta una prueba, lo que nos sustenta es la revelación misma de la palabra. ¿Qué pasaría si yo no supiera que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o que dice, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si yo no leo, si yo no me pongo a nutrirme de esa palabra, ¿cómo yo la voy a saber? ¿Cómo va a llegar a mi corazón ese rema, como le llamamos, esa palabra revelada? Si yo no me detengo a leer, nunca habrá un depósito en mí. Amén. Y me voy más lejos. El Señor, que le dijo a Ezequiel, le dijo, cómete el rollo. Y él tuvo esa visión y dice que él literalmente se comió el rollo que Dios le daba, y que fue dulce a su paladar. Así es la palabra del Señor. Entonces el Señor nos está mandando claramente, como si fuera una comida. Es que de verdad es una comida. Lo que pasa es que es una comida para nuestro espíritu, no es para nuestro estómago. La comida que nosotros comemos, que por cierto soy loca con la comida, pero eso en un momento lo vamos a desechar y no nos va a servir solamente para sostenernos por un momento, pero luego nos va a volver a dar hambre y siempre estaremos como en ese ciclo. Pero cuando nos alimentamos de la comida espiritual, que es la palabra de Dios, eso va a marcar nuestras vidas. Y entonces es algo que también constantemente debemos hacerlo. No es que, bueno, antes yo lo hacía y viví siempre del ayer, y que no, y que la relación mía con Dios antes. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa en tu hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te enseñó el Señor en su palabra? Si no lo hago, pues lamentablemente estaré en retroceso. Amén. Entonces, todo se conecta en todo los versos que tengo aquí anotado y lo que quiero compartir esa noche. Amén. De todos estos temas que se centralizan en cómo crecer en lo espiritual, todo está conectado, como si fuera un engranaje. Una cosa va de la mano con la otra. Entonces, que quede bien claro. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? La manera principal es a través de su palabra. Amén. Pero hay algo más. Yo debo de tener y necesito tener, ahí yo necesito tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque una vida de oración demuestra dependencia de Dios, nos lleva a conocerle más,
Y también conocer más a Dios nos lleva a conocernos más a nosotros mismos, pero conocernos conforme al diseño de Dios para nuestra vida. También cuando tenemos una vida de oración, no solamente porque a veces nos malinterpretamos la oración, teniendo muy claro que oración no es un monólogo, no es que yo comienzo a decirle a Dios, a pedirle, sino que oración es un diálogo. En algún momento yo debo de callarme y decidir escuchar la voz de Dios, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas en algún momento, después que nosotros nos callemos, claro, porque el Señor es respetuoso. Entonces, ¿qué quiero decir también? Que cuando nosotros oramos más, cuando llevamos una vida de oración, el Espíritu Santo nos revela nuestra propia condición y eso nos trae, si hay algún mal en nosotros, pecado, cualquier iniquidad, algún pecado sin confesar de mucho tiempo, el Señor nos conduce al arrepentimiento para que nosotros mismos voluntariamente confesemos nuestros pecados y sea purificada nuestra vida, porque cuando oramos más, como vivimos más en la presencia de Dios, entonces estamos en la luz y en la luz se expone todo lo que está oculto, todo lo que es impureza. Mientras más luz haya, más se va a ver. Eso es algo que lo podemos aplicar en todos los sentidos, pero más en este sentido que hablamos. Mientras más expuestos estemos a la luz de Cristo, a la luz del Espíritu Santo, más vamos a ver nuestra condición. Por esa razón también el profeta Isaías, me parece, dijo que él dijo, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, porque él estaba delante de la gloria de Dios y él pudo verse a sí mismo y él se dio cuenta, soy humano, soy un pecador, no me merezco estar aquí, pero Dios pasó carbón encendido en sus labios y lo transformó. Entonces, algo más, ¿cómo en qué me baso bíblicamente? La palabra nos dice, yo creo que 1001 veces, de tanto orar. Y no es oren una vez a la semana, ni solamente el domingo, oren una vez al día, no, dice orad sin cesar, orad sin cesar. Amén. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que yo voy a orar en la carne. Y lo que hablamos anteriormente, si no me nutro de la palabra de Dios, pues yo voy a orar así como a lo loco, por decirlo de esa manera, no voy a saber qué decir y voy a comenzar a decir cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Entonces dice, oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración también es un tema bastante amplio. Sí. Que no me puedo como ir muy lejos porque de verdad es demasiado extenso. A veces no nos detenemos, mana, a preguntarle a Dios por quiénes Él quiere que oremos. Hay una parte de la palabra que Él dice que Él buscaba a alguien que se pusiera a la brecha y no lo encontró. ¿Qué quiere decir? Que el Señor cada día está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha, en la intercesión, que ores por tu nación, que ores por tu familia, que ores por el hermano que está enfermo, el hermano que le dio COVID, el hermano que tiene cualquier tipo de enfermedad, el hermano que se apartó de los caminos, que está descarriado por ahí y el enemigo haciendo y deshaciendo con su vida. El Señor quiere que oremos, no solamente por la petición de mi corazón, sino también por el otro. Ya el Señor se encargará de lo que Él sabe que yo necesito, pero quiero hacer hincapié ahí en la intercesión, interceder por no solamente cuando se levante una ley o algo, siempre. Amén. Porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros siempre en pie de guerra, es algo que no se debe bajar la guardia nunca en cuanto a la oración. Entonces... Amén. Perdón, no sé si me he ido muy corrido. Pero no, está bien, tranquila. Yo estoy muy pendiente escuchándote. Sí, es realmente así. Entonces, estamos ya pautando las partes, podemos decir, o metas, no, ya eso sería como demasiado. Pero sí. las pautas a seguir porque no es como un librito, como bien lo mencionaste al principio, pero sí hay cosas que
que normalmente deberíamos de hacer, y que esas cosas normales que deberíamos de hacer, digamos que rutinariamente, porque el horario debe ser 24/7, ¿verdad? Sí. Nos van a llevar a, creo que eso es lo que tú notas, ¿verdad? El orar, en lo que ya te está enfocando, en orar principalmente, va a seguir desatando podemos decir, las revelaciones de Dios, o las palabras que ya están escritas en la Biblia, para entonces nosotros poder seguir creciendo. Exactamente. En Él, ya no alimentándonos con leche, como bien lo decía al principio, sino ya con algo más sólido. Porque déjame decirte algo, Rosy, para que tú también me aclares. Muchas veces nosotros, como seres humanos, cristianos y ovejas del Señor, para no coger lucha, en el buen dominicano, lucha, brega, problema, nos quedamos en el ambiente de leche. Estoy hablando en el aspecto espiritual, ¿verdad? Sí, nos quedamos ahí como en la orilla. Exacto, nos quedamos en sígueme dando leche, Señor. Todavía no estoy preparado para lo sólido. Yo no quiero masticar, yo no quiero tragar nada, más que me baje solito, así, sin yo hacer mucho trabajo ni nada, así, relax. ¿Eso está bien? ¿Se puede crecer espiritualmente de esa forma? Realmente no, porque va a llegar un punto donde el Señor nos va a demandar más, y el Señor quiere enviarnos a predicar su palabra. El Señor quiere cumplir grandes propósitos en nuestra vida, que si nosotros no estamos preparados, si nosotros no hemos crecido, imagínate que yo soy un bebé y que mi padre ya tiene preparado para mí en la universidad que quiere que yo estudie, en el trabajo donde quiere que yo vaya, o lugares donde quiere que yo me relacione con los demás, el carro que quiere que yo conduzca. ¿Cómo me lo va a entregar? Si yo soy una bebé, entonces yo lo que voy a causar estragos. No estoy lista, y al contrario, eso es lo que me va a hacer daño a mí. Tú le entregas un carro a una niña, un niño lo que va a chocar o a chocarse el mismo. Entonces, es simplemente eso, que si nos quedamos en esa etapa siempre, eso es una anomalía. Imagínate que tú conoces a un niño hoy y pasan 5 años y tú regresas y está del mismo tamaño, tú vas a decir, no, este niño está enfermo, tiene un problema. Exacto. Porque eso no procede. Entonces, de esa misma manera, el Señor demanda de nosotros. Siempre habrá una demanda de nosotros, porque Él conoce de lo que nos hizo, Él sabe del material que nos hizo, Él sabe lo que ha depositado en nosotros. Y dice la palabra que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que todo pámpano que da fruto, Él lo recorta, como puliéndolo así, podándolo, para que dé más fruto. Así Entonces, si nosotros nos quedamos siempre en el mismo sitio, vamos a terminar siendo como esa higuera que Jesús mismo maldijo y se secó al instante, porque no cumplió el rol para el cual fue creado. Entonces puede suceder eso, que si nos quedamos siempre en esa etapa de leche, en ese mismo lugar, allá en la orilla, y nunca profundizamos con Dios, y siempre como con un temor a lanzarnos, pues lamentablemente no vamos a ver la mano de Dios obrando de manera sobrenatural en nosotros, porque no estamos dando el paso de fe, de lanzarnos a aquello a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Y hay que avanzar. Algo que me llega a la mente ahora mismo, justo ahora, es la revelación que tuvo el profeta Ezequiel en los primeros capítulos. Me parece que el 1 y el 2. Ezequiel tuvo una revelación que él veía unos personajes, unos seres, y esos seres siempre era hacia adelante que iban, nunca se volvían atrás. Él lo menciona varias veces, que nunca se regresaban, siempre iban hacia adelante, nunca retrocedían. Así es como el Señor quiere que nosotros andemos, que nunca nos volvamos hacia atrás, que siempre sigamos hacia adelante. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero tocar otro tema también que va muy de la mano con la oración, con leer la palabra. Y este es escuchar y obedecer a la voz de Dios y dejarme guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor muchas cosas nos las revela y nos las dice de maneras específicas. Por ejemplo, si yo estoy buscando un trabajo
o cualquier cosa que Dios me haya Necesite. dicho, Ujú. cómo yo sé de manera específica lo que viene de Dios o cuando es el tiempo de Dios para una cosa y que no es una oferta del enemigo, que no es una distracción o que no es algo de mi mente. Buen punto. Ahí entra eso, en dejarme guiar por el Espíritu Santo, en preguntarle a Dios. Él dice en su palabra, preguntadme a mí sobre las cosas futuras, sobre las cosas por venir. Me parece que en Isaías 45 está eso. Entonces, no puedo solamente leer su palabra y orar y escuchar sus revelaciones sin obedecerle. Debo de obedecer a lo que Dios me dice. Y aquí tengo un ejemplo, o tengo varios ejemplos. Primero, el profeta Elías, cuando Dios le dice específicamente que tiene que ir a Sarepta de Sidón, a donde una viuda. Él le dijo, o sea, había muchas personas, y puede que hubieran muchísimas viudas en ese momento, pero el Señor le dijo específicamente, mira, vea esta, el Señor no nos va a mandar a nosotros a adivinar. Así Y es. claro, hay momentos donde el Señor nos manda y nos dice, mira, ve a tal sitio, y ya luego él te dice el resto allá. ¿Para qué? Para activar nuestra fe. Porque a veces nosotros, si Dios no nos dice todo, no, pues yo no sé, porque yo no voy a estar yendo así, no sé qué, y como que estamos con un temor, pues en ese momento es cuando Dios prueba nuestra fe, de lanzarnos, de dar el paso, y ya el resto el Señor lo sigue revelando. Entonces ahí pasa eso con Elías. También más adelante, el Señor, ya cuando ya Cristo había venido, había ascendido al cielo y ya los discípulos, los apóstoles habían sido impartidos por el Espíritu Santo, ya habían sido bautizados, y dice que el Espíritu Santo les reveló a Felipe el camino que tenía que tomar, que era el camino hacia Gaza. Le dijo, vete por aquí, específicamente por el sur, que todo esto por aquí es desierto. ¿Y qué pasó ahí? Que Felipe se encontró con un funcionario etíope. Entonces, ese señor, que era un eunuco etíope, Ujú. él venía leyendo un pergamino del libro de Isaías. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí mismo él le dice, tú entiendes lo que tú lees, pero todo lo que se desató ahí, que ahí mismo le predicó, le habló de Jesús, creyó, le habló del Espíritu Santo, se bautizó, y el Espíritu Santo luego tomó a Felipe. Eso es lo que vemos en una película, que se teletransportó. Mire, Sí. mi hermano, antes de que en una película se le ocurriera poner eso, ya el Espíritu Santo lo había hecho. Y hizo eso con Felipe, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Felipe dice, ay, bueno, eso seguramente mi mente. Ay, hombre, déjame yo seguir por aquí, porque por aquí que yo me quiero ir. Y no hubiera escuchado y obedecido lo que el Espíritu le dio. Otra cosa habría sido. Y esa bendición también de predicarle la palabra a otro que no sabía para nada, porque ni siquiera era de Israel, era otro gentil. Y yo sé que ese hombre impartió una gran unción a su país, que pertenece al continente africano. Entonces ahí vemos la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios Amén. en todo momento. En un Amén. trabajo, que me gusta a alguien, pero Señor, tiene todas las cualidades que yo busco. Sí, pero eso no quiere decir que sea la persona para ti. Porque ¿cuántas veces nosotros nos vamos a cualquier restaurante y tú dices, mira, yo quiero unos, qué sé yo, un espagueti con frito? No, en un restaurante no te van a dar eso. Pero ¿cuántas veces nos vamos a un Digamos que unos restaurante y tú ravioli pides ahí un para ponerlo más plato? popis. Tú pides un plato con las mismas especificaciones que lo pidió otra persona, y que resulta que alguien primero que tú lo había pedido y te toca esperar tu tiempo. Entonces, en el caso de que nosotros estamos pidiéndole a Dios algo y Dios tiene una respuesta para nosotros, nos toca preguntarle mejor. Eso nos conviene más porque hasta nos va a ahorrar una vuelta, nos va a ahorrar un trabajo extra. Eso es lo que a veces no entendemos. Dicen por ahí que el haragán o el aragán trabaja dos veces. Así es. ¿Por qué? Porque por eso mismo, por vago. Porque no lo hace bien, y como lo hizo mal, tiene que hacerlo de nuevo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros oramos más, trabajamos menos, y ahí no es Amén haragantía, a no es eso. balance. Ahí es
que tú fuiste sabio y dijiste, espérate, yo no lo sé todo, déjame yo preguntarle al que lo sabe todo, para que él me revele, él me diga qué es lo que tengo que hacer, cómo es que lo tengo que hacer, y de esa manera yo pierdo menos tiempo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que cambiarnos de carrera o hacer cosas que pudimos ahorrarnos Así tiempo y es, dinero por simplificarlo. no preguntarle a Dios? Amén. Señores, es para todo. Entonces, lo que quiero acá es como hacer hincapié es en lo importante que es para nosotros tener una relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios a través de lo que he mencionado, no vamos a crecer, porque lo que pasa es esto, no es un crecimiento espiritual como en algunos programas que no tienen nada que ver con Dios te mencionan, que hablan de la palabra espiritualidad y el alma y no sé qué, Y y no te estoy Angelito y todo. mencionando al Espíritu Santo en ningún lado, porque ellos creen como que eso sale solo, es que no es así. La palabra dice, y vuelvo lo repito, yo soy la vid, yo soy el tronco, la rama principal, y vosotros sois los pámpanos, Amén. y separados de mí nada podréis hacer. Nosotros no somos nada sin el Señor y necesitamos estar conectados a Él para nosotros poder crecer. Arráncale una hoja a cualquier planta. Por rato, por un larguito rato, vamos a decirlo así, la hoja se va a ver normal, verdecita, muy bonita, brillante, pero luego de un tiempo ya va a comenzar a secarse, se le va a ir todo el líquido, todo el agua que le estaba pasando, toda la clorofila que tenía, ya va a Así es. comenzar a Amén. morir, Ujú. porque se desconectó de su fuente, y nuestra fuente es Dios. Recordemos lo que dice Génesis, amados. Dios creó los animales. Él solamente dio orden a la tierra, que produjera animales, que produjera plantas, árboles que dieran semilla. Le dio la orden a las aguas que produjeran peces. Dios no, ahí no metió la mano. Pero ¿qué pasa cuando Él viene a crear al ser humano? Él tomó del polvo de la tierra y Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Él mismo con su propia mano. ¿Por qué digo esto? Porque la fuente de los peces es el agua. Un pez sin agua se va a morir. Así es. Una planta sin estar en la tierra sembrada y alimentándose del agua se va a morir. Pero nosotros, los seres humanos, si no estamos conectados a Dios, que es nuestra fuente, vamos a morir y no vamos a crecer. Ahí se detiene todo. Amén. Realmente es así. Y que cuesta crecer en Dios, cuesta, pero es necesario porque no nos podemos quedar todo el tiempo siendo niños, porque todo tiene, la palabra lo dice, todo tiene su tiempo. El tiempo de tú eres niño está bien ya, pero también es tiempo de tú seguir creciendo también. Es lo mismo en Cristo Jesús. Cuando llegamos a Él no sabemos de nada, vamos aprendiendo a medida que tenemos el interés y el amor de hacerlo, y eso va evolucionando en nosotros niveles espiritual y humano, y es lo que entonces provoca en nosotros, y lo puedo decir a boca llenas, los llamados que tenemos, porque Dios nos puede llamar a alguien que aún no está preparado, porque cómo va a poder ejercer la labor del ministerio si no sabe qué hacer, ni qué decir, ni nada, ni nada, ni nada. No es como en el mismo caso de Moisés. Moisés, digamos que Dios lo llamó, sí, y él puso la excusa que, Señor, yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no sé aquello, pero ya el Señor estaba tratando con él en sueños, en revelaciones o en esto, en aquello, ¿verdad? Y cuando él escuchó la voz, sintió el ir a ver, bueno, antes de la voz, él primero vio la zarza, ¿verdad? Sí, La zarza la ardiente. visión. Ajá. Y sintió el interés, pero ya el Señor estaba tratando con él íntimamente esa parte de su llamado, aunque no tan explícitamente como él lo podría hacer ahora mismo contigo. Te reveló en un sueño tal cosa, él lo puede hacer también, y en tiempo en la Biblia también lo podemos ver que él lo ha hecho. Pero lo que digo con esto es, para no confundirlo más, es que si no estamos
en la brecha, como tú lo dices, si no estamos bajo la coinonía de Dios, si no estamos bajo su guianza y no le buscamos en oración y no le buscamos en la palabra, se nos va a hacer más difícil y es más el trompiezo y es más la caída que cuando le decimos, Señor, heme aquí, enséñame, instrúyeme, no importa que tanto me guaye, yo quiero aprender porque quiero seguir bajo el llamado que tú ya me tienes, quiero seguir bajo el propósito que tú me tienes y yo quiero hacerlo. Entonces, enséñame y enséñame. Cuando tenemos esa disposición, pues el Señor plenamente, digamos que, como suelo decir yo, se desrienga en nosotros, o sea, se desplaya. Y entonces empieza a bajar rema y empieza a bajar cosas y empieza a poner en nosotros ese querer de estar con Él en oración, de estar con Él en la palabra, y eso nos va a ir llevando. Y algo que quiero traer a colación antes de entrar, oye, muy finas yo. Ese espagueti. Sí, ahí como, pero mira que no he comido ni un chingo hoy, ni ayer. Ay, caramba, muy de inspiración. Pero mira, lo que quiero traer a colación es esta parte, Rosy, antes de entrar al momento de orar y adorar al Padre, antes de llegar al el tiempo de terminar este programa, y es esto. Entre nosotros existe mucha la parte de que cuando muchos le decimos, Señor, heme aquí, entonces el Señor empieza a trabajar en nosotros y nosotros así mismo a su vez empezamos a evolucionar en Él. Otros que solamente quieren leche no evolucionan tan rápido porque aún no están dispuestos a enfrentarse a lo que estamos llamados, ¿verdad? Porque Jesús se tuvo que enfrentar a muchas cosas para poder cumplir su propósito aquí en la tierra, igual nosotros también. Entonces, cuando evolucionamos, el que solamente bebe leche, Rosy, se siente incómodo. Muchas veces no siente empatía por lo que nosotros estamos haciendo. Se levanta una envidia, se levanta unos celos, se levantan unos que otros, y empiezan a fluir cosas negativas alrededor tuyo que realmente no tiene que ver contigo, porque tú simplemente le dijiste al Padre, heme aquí, envíame a mí, trabájame a mí, yo quiero crecer en ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo para el que no está escuchando. Si tú aún estás con leche, es tiempo de que tú te despiertes, te sacudas y le digas, Señor, heme aquí, yo quiero evolucionar, yo quiero crecer en ti. No por lo que tú me vayas a dar, porque sabemos que todo lo que trabajamos en Cristo Jesús, o sea, en su viña, en sus obras, de allá para acá el Señor va a dar, porque Él es Padre, es lo que Él hace. Y aunque tú tampoco trabajes en su viña, Él también te va a dar. Porque Él es Padre, Él no es ogro ni nada por el estilo, pero las bendiciones abundan más cuando tú le honras y le agradas. Y eso lo vemos también en lo natural. Cuando un hijo, ¿verdad?, honra a un padre y agrada, el padre es como más desbordado con ese hijo. Aunque al otro hijo también le dé, pero siempre hay una semejanza, ¿verdad? Siempre hay un asunto de ver con esto. Entonces, hoy yo te digo a ti, despiértate y deja de tomarte tanta leche, porque es tiempo de que tomes tu líquido sólido. Es decir, no líquido, comida masticable, que tú te enfrentes con tu Dios en coinonía con Él y seas uno con Él, para que entonces puedas crecer en lo espiritual de tal forma que todos puedan ser llenados de eso de lo cual tú también te estás llenando. Porque es como la idea, ¿verdad? Tú comes y das a comer. Más o menos así, Rosy, ¿verdad? Así es. Muy Mira, bien en la tú tarea. tocaste un punto muy importante, hermana. Nuestras actitudes deben de ser corregidas. Amén. Si no lo hacemos, entonces tampoco vamos a ser de bendición. No. Aún el Señor entregándonos lo que Exacto. había prometido hacer. Así es. ¿Por qué? Porque no estaremos aptos, no vamos a poder disfrutar la bendición y vamos a ser de tropiezo para otros. Así es. Imagínate que tú tienes un corazón orgulloso y que tú tienes una posición de liderazgo. Tú lo que vas a comenzar a tratar al otro como por debajo y tú creyéndote por encima, a ti no se te puede corregir nada porque tú siempre estás bien, tú siempre tienes la razón. Y siempre cuando ves que una persona, un hermano, está haciendo algo para Dios, en vez de unírtele,
en humildad Sí, y le pone mucho apreciar las tropiezo, virtudes, mucha lo que cosa. comienzas es a criticar Así es. y con una envidia. Entonces, quiero decir eso también. Mira, todo lo que acabo de decir anteriormente es justamente para eso, Amén. pero en nuestro corazón debe de haber la humildad y si no la hay, si tú no tienes humildad, eso es fácil, todos los seres humanos tenemos un poquito de orgullo, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar eso a los pies de Cristo Así y ser es. sincero con Él, ser transparente. Cuando vayas a orar, dile, Señor, mira, yo no soy humilde, díselo normal, eso no es nada. Tiene que ser sincero y decirle, Padre, yo quiero ser humilde. Padre, dame humildad, yo quiero humildad. Así como tú le pides que te dé dinero o que tú quieres comida buena, lo que sea que tú le pidas, pues pida humildad también, que eso sea una buena comida. Sí. Eso le agrada al Señor. Y si de alguien el Señor dice que mira de lejos, es al altivo. Así No es. menciona otro más. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos, al orgulloso, al creído, al que se cree superior. Entonces, eso no es lo que el Señor busca. Y quería enfatizar eso también, porque una cosa trae la otra. Así Y es. ciertamente, si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces se tiene que ver su fruto. No son muchos, es un solo fruto. Es como una mandarina que tiene muchos gajos, es un solo fruto. El fruto del Espíritu Santo debe de verse reflejado en nosotros también. Y así vamos a ver también a Cristo reflejado en nosotros y en nuestros hermanos. Amén. Todo eso opera de una manera, como dije al principio, como un engranaje. Así es. Amén. Y no creernos que la sabemos todas porque ya somos cristianos. No, en esto se aprende todos los días. Miren que yo ya hoy aprendí algo también bueno. Te digo, cada día el Señor tiene algo. Yo quiero leer por último unos versos para cerrar con todo lo que traje esta noche. Y es esto. Parece que se me fue. Ya va. Está bien, mi amor. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y por Así último es. dice, absteneos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del 17 al 22. Muy Aleluya. importante.